El foro Imaginar el Futuro desde el Sur, que se desarrolla en Bogotá, capital de Colombia, nos da la oportunidad de cruzarnos con gente que nos puede ayudar a pensar e imaginar justamente este futuro cercano y lejano. Aquí estamos con María José Pizarro, senadora de la República en representación del Pacto Histórico. María José, gracias por recibirnos. No, a ti un gusto. No es casual, ¿no?, que este foro se haga en Colombia en este momento, ¿no? Me imagino. No, pues efectivamente, si algo necesitamos en este momento es generar espacios de reflexión, de parar un momento para pensar, de imaginarnos qué es lo que queremos hacia el futuro, no solamente quienes estamos aquí en Colombia, sino América Latina. Estamos enfrentando múltiples retos que son compartidos, experiencias que nosotros tenemos del pasado que pueden servir para sobrevivir a momentos difíciles que pasan otras naciones, y experiencias de gobierno y experiencias de lo que ha sido el progresismo gobernando, que hoy por supuesto pueden retroalimentar el mismo ejercicio en el que estamos hoy. Así que este espacio se dé aquí en Colombia es maravilloso, pero además como una oportunidad para replicarlos, para fortalecerlos, para generar definitivamente la posibilidad del pensamiento colectivo y compartido. Y en la actualidad estamos en América Latina y el Caribe en un momento bastante dual, ¿no? Justamente hay varios gobiernos progresistas, México ha renovado con la primera presidenta mujer, por ejemplo, pero al mismo tiempo tenemos otros países, ni hablar de Argentina, gobernados directamente por la extrema derecha, ya no por la derecha tradicional, ¿no? ¿Cómo analizas esa llegada, digamos, de la derecha a algunos gobiernos y de la presencia de esta extrema derecha en los países, por ejemplo en Colombia y en otros, ¿no?, que está permanentemente atacando, agrediendo a los gobiernos, ¿no? Pues lo primero que veo es que tenemos un péndulo que va demasiado rápido, que no permite digamos, la continuidad de un proyecto político. Creo que tal vez México es el único país en este momento donde realmente tenemos no solamente ese péndulo ralentizado, sino un proceso de continuidad muy afianzado, que se expresó en las urnas con más del 60%. Estamos enfrentando entonces, digamos, dos proyectos absolutamente antagónicos en disputa. Antagónicos en sus formas, antagónicos en su construcción, antagónicos en sus modelos. Es decir, realmente es como si estuviésemos ya definitivamente en esquinas completamente distintas del cuadrilátero, con unas batallas cada vez más fuertes, pero además cada vez más degradadas. Los métodos que está utilizando esta derecha, radical y vamos a decir, no solamente distópica como lo planteaban en esta conversación, sino además como si estuviésemos regresando a la Edad Media, es decir, capaz de romper inclusive los logros humanistas alcanzados durante décadas, pues se nos impone como el gran reto, porque nosotros aprendimos a disputar casi que con altura, respetando el honor, respetando toda una serie de reglas que se habían construido en estos años de humanismo, y hoy sencillamente el oponente que se nos enfrenta es un oponente que no tiene ningún tipo de criterio ético o de criterio moral o de respeto por el ser humano y por la vida. Así que hoy la disputa empieza a planteársenos ya definitivamente en unos términos distintos. Ya no solamente son los ideales progresistas, ahora vamos a ir absolutamente a lo esencial, qué es lo que defendemos. Frente a ese proyecto antagónico, nosotros decimos que defendemos la vida. Y todo eso se hace en nombre de la democracia, ¿no? Porque muchos de estos gobiernos, todos estos gobiernos están llegando al poder y al gobierno por métodos democráticos, ¿no? Fueron votados por sus pueblos, ¿no? Hay que redefinir de alguna manera el término democracia o la práctica de la democracia, porque en otras épocas, bueno, recurrían las clases dominantes a los golpes militares, ¿no?, a las dictaduras, y estas democracias, estoy hablando en particular de la de Javier Milei en Argentina, reivindica directamente a esas dictaduras y niega todo el desastre que hubo, digamos, de desaparecidos y muertes. Pues yo creo que tenemos que tener muy claro que ellos pueden respetar el mecanismo democrático para llegar, pero no van a respetar los mecanismos democráticos para permanecer. Y eso lo acabamos de ver en El Salvador con Bukele. Él llega por el mecanismo democrático, pero no solamente ha transformado las reglas democráticas para mantenerse en el poder, sino que además lo logra con éxito. Es decir, la democracia llega hasta cuando llegan ellos, y de ahí en adelante ellos están inventando un nuevo concepto de democracia que anula los conceptos, vamos a decir, milenarios de la construcción de la democracia para la humanidad. Así que efectivamente esos son los retos que enfrentamos. ¿Cómo hacemos para defender, vuelvo y repito, lo esencial?
Habíamos dicho la vida, pues muy bien, la democracia. La democracia en su construcción esencial, porque ellos no van a respetar los mecanismos democráticos. ¿Qué importancia tienen estos foros, digamos, justamente para analizar, debatir y especialmente para generar propuestas, ¿no?, frente a este avance de la extrema derecha en América Latina, el Caribe y otras partes del mundo, ¿no? Pues bueno, porque precisamente más allá de las reflexiones individuales, como lo decía yo hace un momento, estamos construyendo un pensamiento colectivo que inclusive son las bases mismas de la educación. Cuando nosotros logramos compartir, entrelazar, reflexionar, ponerle, y como lo decía en la intervención, un corazón a esa reflexión, nosotros definitivamente estamos construyendo los cimientos para hacer de todo esto que hemos edificado, de todo aquello que nos queda por edificar, un horizonte posible. No quiero terminar esta entrevista sin tu reflexión y análisis sobre el Pacto de Paz acá en Colombia, ¿no? Tú eres miembro del equipo negociador con el ELN. ¿Cómo está ese tema actualmente? ¿Cómo está evolucionando? ¿Y qué trabas sigue habiendo? Pues nosotros hemos planteado un modelo de negociación distinta, que es no como en el anterior, que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Aquí se va implementando mientras se va acordando. Por primera vez en la historia llegamos con el Ejército de Liberación Nacional a 28 acuerdos. Nos quedan otros por delante, pero no podemos dejar de reconocer que es un proceso afianzado, que se va consolidando y que esperamos llegue a buen término. María José Pizarro, senadora de la República, te agradezco por ayudarnos a reflexionar sobre todo esto. Muchas gracias.